todo no tiene el mismo impacto. Y es que esto me lo encuentro mil veces en la empresa de, no, es que yo estoy todo el día. Bueno, pero es que a lo mejor no hace falta estar todo el día. Es que a lo mejor es mejor estar 2 horas o 3 horas, pero haciendo lo que de verdad es importante, porque... Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentor Digital. Hoy tenemos una entrevista, como veis, seguimos aquí en el plató, como tuvimos la anterior entrevista con Guille, pero hoy en este podcast vamos a dedicarlo a las mujeres empoderadas y bueno, tenemos a Isa Catalán, encantado de que estés aquí. Ya te hablé en la anterior semana que te quería traer aquí como invitada porque tienes muchísimo que aportar. Y bueno, te quiero dar este pequeño espacio, pues bueno, para que te presentes y nos cuentes a qué te dedicas y qué es lo que estás haciendo. Bueno, pues encantada, Fran, encantada de estar aquí. Nada, bueno, yo, mujer empoderada, sí puedo serlo, pero yo creo que al final lo que me hace estar aquí es pues el vencer esos miedos que un día los vencí, tomé la decisión de lanzarme al mundo emprendedor, tomar la decisión pues de salir de una estabilidad a meterme en una inestabilidad constante, pero a la vez conseguir disfrutar de ella y nada, y muchísimas gracias por traerme al podcast, es un placer. Antes me había dicho que quería hablar más de temas de desarrollo personal, más como no enfocarnos tanto como en el emprendimiento, que sí tocaremos temas, que querías hablar como más de la vida. Y vamos a hablar de la vida porque yo sé que a vosotros os gustan más estos temas porque siempre gusta más conocer, humanizar con las personas, con este caso con marcas personales. Y bueno, te quiero preguntar, ¿desde hace cuánto estás emprendiendo? Pues más o menos, es que las fechas desde que empecé a emprender como que no las domino nada bien, o sea, como que se me ha pasado, pero más o menos hace 6 años 6 años. o 5, sí. ¿Y qué fue lo que te hizo dar ese salto para decir quiero pasar de esa de esa estabilidad a esta inestabilidad? Pues yo creo que fue una semilla que fue creciendo poco a poco, porque no hay un momento en el que yo diga, oye, pues de hoy a mañana paso de estar aquí a estar allí, o sea, sino que fue como una semilla que fue creciendo. De repente me veía en el trabajo pensando todo el rato, oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo crear? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué haría si no estuviera aquí y pudiera elegir lo que quisiera? O sea, creo que fueron muchas preguntas que me hice y esas preguntas como que se fueron desarrollando hasta llegar a un punto, un año, que ya dije, oye, pues todo esto que he estado pensando y que he estado hablando tanto tiempo, pues se tiene que materializar. En eso, pues fueron como 2 años de transición hasta que tomé la decisión, o sea que no la tomé de la noche a la mañana, ni mucho menos. Fue un proceso, pero al final, pues acabé tomando esa gran decisión. Sí, porque yo siento que hay muchas personas que, a mí en mi caso fue algo progresivo, no fue algo, un momento de clic, sí que hay momentos que son de clic. Por ejemplo, en mi caso fue cuando estaba en otro trabajo y me dijeron, tenía que opositar, bueno, tenía que hacer una prueba de selección para trabajar de teleoperador en Vodafone después de haber estudiado. Ese momento fue clic, pero realmente fue un proceso porque ya estaba pues en esto de internet, pero sí. Por eso me gusta conocer diferentes historias para conocer ese punto, porque a las personas que he entrevistado, a muchos también fue un momento de clic, de un momento a otro. Y A ver, a sí veces que al final en un momento de clic se toma la decisión, porque la decisión, oye, pues ahí justo se juntan unas circunstancias en tu vida que te hacen ya como, venga, ahora es el momento, pero esa decisión como que previamente ya la has tenido que saber. el clic simplemente es el dar el paso, pero ya la decisión se ha ido tomando durante ese proceso. Y actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, quiero hacer también un llamado a la acción, ya que para que las personas te puedan ver, te puedan checar en tus redes sociales. Cuéntanos primero cuáles son tus redes sociales. Bueno, pues mi red social, yo uso mi Instagram personal, pero sí que a día de hoy pues lo estoy abriendo un poco más a este mundo del emprendimiento, más perfiles se acercan cada vez a verme, porque también hago webinars en directo. Mi perfil es isa.catalanb, ¿vale? Que es mi nombre y mi apellido, y una B detrás de mi segundo apellido. Y nada, y estoy también en TikTok, acabo de empezar. Pero bueno, es algo que también este año quiero desarrollar un poco más y darle un poco más de
de tirón a mi red social y que se me conozca un poquito más, sobre todo para poder aportar pues mi experiencia, todo lo que yo he vivido, que creo que a muchas personas pues les puede ayudar en un momento pues de empezar su emprendimiento o de ya escalar su emprendimiento. Sí, sí, sí. De hecho, me pasa porque yo llevaba pues tiempo emprendiendo y fue cuando tomé esa decisión de, oye, quiero mostrarle al mundo lo que estoy haciendo, mi experiencia, lo que he ido aprendiendo y qué ha sido lo que te ha llamado, o sea, ese fuego de que te ha dicho, ¿sabes qué? Quiero empezar a compartir mi experiencia a los demás. Eh, o sea, como que es algo natural que yo siempre he tenido, pues de cuando conocía, pues, no sé, a mis primas, amigas, siempre como que he querido potenciar eso que hacen y a microescala siempre lo he hecho, pero siempre como que he tenido más reticencia a hacerlo a macro, pues no sé, también al final te da un poco de miedo la exposición, las críticas, o sea, o sea, hay muchas cosas que lo pospones y nunca lo haces al final por una cosa u otra. Y también últimamente lo he estado reflexionando bastante y digo, pues que también esto es un poco de ego al final, porque no querer exponerte es no querer ayudar a más personas y seguramente pues mi experiencia pueda salvar en ciertos modos a algunas personas que están pasando por procesos que yo ya he pasado y para mí han sido difíciles y para esas personas, por mi experiencia y mi ayuda, pues quizás no sea tanto. Entonces, al final, si nadie hubiera compartido nada en el mundo, ¿qué tendríamos? O sea, nosotros aprendemos de todas las personas que ofrecen pues conocimiento, que escriben libros, y si no nos atrevemos a hacerlo, pues al final estamos dejando al mundo sin información muy importante y valiosa. Exacto. De hecho, por ejemplo, a mí me impulsó a hacer todo esto porque yo en su momento, cuando corté con mi primera exnovia, estuve en un momento lo típico, ¿no? Y fue cuando descubrí los creadores de contenido buscando consuelo en internet. Y oye, ves creadores de contenido que te hagan cosas y dices, wow, esta persona que no conozco me ayudó a algo. Entonces, yo de alguna forma, pues quería ser como ese mentor que en algún momento me ayudó. Pues yo quiero ser ese alguien que pueda ser de forma digital una guía para una persona que pues lo está pasando en un momento mal o simplemente, ¿por qué no? Claro, Llevar su vida a otro nivel, o sea, exacto. crear un emprendimiento o buscar otra. Exacto, y muchas veces también en el modo positivo es que ver a personas que han llegado a sitios donde tú no te imaginas, como que rompe una barrera, porque es como que lo ves imposible y de repente dices, ostras, si este lo ha hecho, este también, ¿y por qué yo no? O sea, al final es un aliciente para superarte, para ser capaz de hacer cosas que no creías, entonces en ese sentido también está genial. Y de hecho, está muy bien eso que dices porque muchas veces tenemos que combatir con ese inconformismo, o sea, de ser inconformistas pero en el aspecto positivo, porque lo que pasa es que si te conformas, estancas y en este mundo, nos guste o no, o sea, como decimos, no inventamos las reglas, el mundo es competitivo, nos guste o no, me encantaría que las cosas fueran de otra forma, pero no es así. Tenemos que estar en constante evolución y cambio y es algo necesario porque si no estás creciendo, irremediablemente no hay un punto medio, o sea, te vas para atrás. O sea, Es increíble. En cuanto estás un periodo de tiempo como más estancado, o sea, yo, por ejemplo, veces que estoy más desconectada y digo, bueno, este tiempo me lo dedico, de repente me meto en las redes sociales y veo la IA. Han creado un negocio con inteligencia artificial, que no sé qué, esto nuevo, es tal. Y dices, hostia, pero es que me estoy perdiendo todo y ha pasado nada, 10 días que he estado desconectada. Es increíble cómo avanza todo, el metaverso ya se ha quedado anticuado, o sea, es una barbaridad. sí, Y nada, pues yo creo que tiene que ir en nosotros mismos tener esa energía interna de querer seguir, querer formarnos, como esa energía interna que te impulsa pues ir hacia adelante siempre y no quedarte estancado. totalmente. De hecho, eso que dices de la IA me gusta porque empezó en finales de noviembre. Si mira, ahora estamos a fecha actual en marzo de 2023 y todo ha evolucionado mucho, han seguido saliendo cosas y ahora todo el mundo habla de la IA, pero dentro de unos meses será otra cosa y hace 2 años eran criptos, era lo que sea y ahora ya parece agua pasada, pero que a la vez de ahí, de esa tecnología, se siguen sacando cosas y es brutal. Y cuéntame una cosa, porque esto es algo que siempre le pregunto a los invitados, ya que nos vamos a adentrar en la disciplina, es uno de mis temas favoritos. Aquí te quiero preguntar, ¿qué es para ti la disciplina?
Pues para mí la disciplina y lo primero es perseverar. O sea, para mí es la disciplina básica y lo que me ha hecho llegar hasta aquí es perseverar. O sea, yo hay días que estoy bien, otros días que no estoy tan bien, otros días que me entran miedos, otros días que no tengo otros miedos, pero yo digo, bueno, aquí hay que seguir, esto es una carrera de fondo, hasta cuando sea, tengo que seguir, tengo que tener esa mentalidad de, oye, que no se puede parar aquí, o sea, que aquí hay que seguir. Entonces, yo creo que la disciplina al final es una mezcla entre perseverancia y luego hábitos también, porque en el momento en el que no cumples esos hábitos, fallas a tu perseverancia. O sea, como que está relacionado. Si fallas en una cosa tan tonta como, pues hoy lo hablábamos, ir al gimnasio, pues como que ya te debilitas emocionalmente para seguir otras cosas. No sé, a mí me pasa personalmente eso, que si fallo en lo más básico, como que en lo que es más difícil me cuesta también. Por ejemplo, lo que yo hablo mucho es que el camino de la disciplina no es perfección, porque esa perfección es muy subjetiva y en ese camino justamente vamos a fallar. Hay que tener ese punto de autocompasión, entendiendo de que sí es normal fallar un día al gimnasio, pero no falles dos. Exacto. Falla uno, porque a veces el contexto, la situación del momento, claro que influye y de repente un día no se puede. Tampoco hay que dar... No, y mirar también a medio plazo. O sea, oye, en estos 3 meses que ha pasado, porque muchas veces nos fustigamos, oye, que no he ido hoy, que no he ido ayer, pero estos 3 meses a lo mejor has estado yendo todas las semanas. Entonces, pues, darle un poco de espacio al tiempo también y reconocer lo que haces bien, porque no se trata de machacarte constantemente tampoco. Exacto, exacto. Pues me gusta tu forma de perseverancia, sobre todo perseverancia inteligente, también imagino, porque ¿qué le dirías a esa persona que lo intenta, está intentando hacer algo y dice, es que soy perseverante, pero no consigue resultados? Pues le diría que todo no tiene el mismo impacto. Y es que esto me lo encuentro 1000 veces en la empresa de, no, es que yo estoy todo el día. Bueno, pero es que a lo mejor no hace falta estar todo el día. Es que a lo mejor es mejor estar 2 horas o 3 horas, pero haciendo lo que de verdad es importante. Porque la cuestión aquí es que damos la misma importancia, solemos en general, dar la misma importancia a todo y no todo tiene la misma importancia. O sea, hay cosas que son importantes, vitales y otras pues que puedes hacerlas pero puedes no hacerlas y tienes que saber diferenciar eso. Eso lo veo súper importante. Sobre todo tema de enfoque, porque muchas veces el creer que somos productivos es una forma de procrastinación, porque estar haciendo cosas no es precisamente ser productivos. De hecho, queremos hacer cosas que son para nosotros emocionalmente más llevaderas, para no enfrentarnos a lo más complicado, y justamente eso es lo que nos hace creer. Por ejemplo, la gente que lee muchos libros. Eso. Me encantan los libros, pero es cierto que leer muchos libros, leerte 2 libros, 3 libros a la semana o 1 al día, pues tú creerte que estás avanzando, pues estás aprendiendo y es un buen hábito, pues claro, igual estás descuidando No, hacer. igual no todos esos libros son igual de importantes para ti. O sea, a lo mejor, ¿qué te aporta más a tu vida? ¿Qué necesitas fortalecer? A lo mejor desarrollo personal. O sea, no es lo mismo leer de todo. Me refiero, tengo que filtrar qué libros quiero leer. O sea, no es lo mismo leer un libro de un autor que tiene una autoridad que ha pasado por un proceso tal, a leer un libro de un principiante que a lo mejor para mí. Entonces, eso también hay que filtrarlo porque es tiempo que vamos a dedicar a eso. Igual que las redes sociales. No es lo mismo dedicar ese mismo tiempo a un canal de entretenimiento que no me está aportando nada a uno, ostras, que en 1 hora que me pongo a ver ese canal he sacado 4 píldoras para mi negocio que son la leche. Entonces, el tiempo es el mismo, pero el impacto no. Entonces, filtrar, pues en todo y cada vez más, porque cada vez hay más contenido, más libros, más no sé qué, pues es muy importante aprender a filtrar y a buscar información relevante para nosotros. Sí, totalmente. De hecho, pienso que eso es que estamos adictos a la información porque justamente creemos que estamos absorbiendo información de gran valor. Por ejemplo, cuando estaba en pandemia, antes de pandemia, quería aprender mucho sobre oratoria. ¿Y qué pasó? Que cuando llegó la pandemia, ahora poco oratoria puedo poner en la práctica. Pues lo que hice fue cancelar todo lo que estaba haciendo acerca de oratoria y me puse a aprender sobre otros temas que sé que me iban a aportar más, como por ejemplo empezar a editar vídeos, que ahí fue cuando empecé un poco con mi canal de YouTube y todo eso. Entonces es simplemente entender cuáles son tus prioridades en ese momento y que se adapten a tu contexto. Justo, hacer un plan de acción al final. A mí una cosa que hice un día con mi hermana era una rueda como
como la rueda de la vida, de al final, oye, pues la rueda de la vida son las cosas importantes, por así decirlo, para tener equilibrio en tu vida. Pues una rueda de la vida de la lectura. ¿Qué aspectos o qué áreas en mi vida quiero mejorar a través de la lectura? Oye, pues a lo mejor necesito pues vencer los miedos que me vienen muchas veces. Oye, pues voy a leer sobre miedos. Necesito aprender pues de finanzas para organizarme mejor en mis finanzas y que me ayude a mi negocio. Oye, pues voy a dedicar un espacio para leer de finanzas de los autores más relevantes. O sea, no leer por leer, sino saber a lo que voy y saber a quién también pues voy a leer. Sí, me encanta eso que dices porque lo he comentado en este podcast. ¿Ah, sí? De hecho, tengo un podcast en el cual documenté un proceso en el que dije voy a estar un año sin comprar libros porque sé que había leído demasiado y me sentía muy abrumado porque me era el típico que se leía mucho tal, pero decía sí, o sea, también tenía mucho tiempo libre y dije voy a leer mucho. Pero luego hubo el tiempo de esa masturbación mental de, oye, estoy aquí, un montón de libros, y ahora, pero no puedo poner a la práctica porque estoy colapsado. Entonces hubo un proceso en el que estuve un año sin leer libros y mi conclusión fue justamente esa. ¿A quién estoy leyendo? ¿Para qué voy a leer? Y sobre todo, ¿quiero desarrollar una habilidad? Pues voy a leer un libro que me ayude a desarrollar esa habilidad. Pero sobre todo, pues, poner ese enfoque. Así que me gusta. ¿Qué libro recomendarías a una persona que esté empezando en su descubrimiento personal, en ese autoconocimiento? Pues depende del área que quisiera desarrollar, o sea, porque autodescubrimiento, o sea, puede ser que yo quiero sacar mi mejor potencial, por ejemplo, que a lo mejor El líder sin cargo es un libro súper chulo y que está muy bien y es fácil de leer, porque al final pues nos hace como ver el líder que hay dentro de nosotros mismos y sacarlo. Y porque pues no tenemos que tener grandes puestos ni nada para poder sacar ese líder que hay dentro de nosotros. Ese libro me gustó mucho. Luego, otro que me gustó muchísimo fue Experimento en rendición, de Michael Singer. No sé si lo has leído. No lo he leído ese. Pues está súper bien. Es la vida de un empresario y lo que habla es básicamente es su vida y cómo se rindió a la vida y empezó a estar más abierto a la vida y todas las cosas que le pasaron a raíz de tomar esa decisión de abrirse a la vida. Entonces, ese libro me encantó porque me hizo ver, pues, eso, que al final no tenemos que estar cerrados ante las cosas que nos pasan, sino tener esa mente abierta porque nos van a ocurrir cosas que son increíbles si tenemos esa mentalidad abierta. Y luego también los de Tony Robbins me encantaron, creo que fueron un antes y un después, todos sus libros, pero sobre todo el de Despertando a tu gente interior. O controle su destino, dependiendo de la traducción. Ese me pareció genial porque también creo que empodera mucho y hace sacar pues todo lo bueno que hay en ti. Y luego también siempre recomiendo autobiografías, porque autobiografías de personas que cada uno considere de éxito, porque el éxito para cada persona es diferente, pero si alguien ya ha pasado por donde tú quieres llegar, leerlo de primera mano y ver lo que le ha hecho llegar hasta allí, porque también lo que nos pasa, y más por las redes sociales, es que vemos el resultado, pero no vemos todo el proceso que ha vivido una persona y queremos eso sin saber todo lo anterior. Total. Entonces, leer autobiografías de dónde queremos ir, qué queremos ser, pues léetelo y a lo mejor te lo replanteas y no te apetece tanto, o a lo mejor, ostras, pues mira, es que siguió estos pasos, me puede ayudar muchísimo, oye, mira cómo reacciono aquí, mira la mentalidad de desarrollo aquí. Entonces, las autobiografías creo que son fundamentales. Y esa persona que está empezando ahora en el emprendimiento, ¿qué es lo que le aconsejarías? Pues en relación a todo lo que hemos estado hablando, le aconsejaría que no se abrume por la información y que recoja poca información, pero esa poca información la ponga en práctica. Porque al final la parálisis por análisis y el perfeccionismo es lo que nos hace no avanzar. Entonces, que se olvide el perfeccionismo, que ya habrá tiempo cuando sepa lo que funciona, pero que a día de hoy lo más importante es tomar decisiones y ponernos en manos a la obra. Qué bueno. Y ahora que has empezado tu marca personal y ahora vas a ser una mentora, bueno, eres la mentora digital de este episodio, ¿cómo te ves de aquí a unos años? O sea, ¿qué es el objetivo? O sea, ¿con qué propósito y objetivo también de contenido más técnico te gustaría llegar? ¿Cómo te ves? La pregunta sé que es un poco ambigua, la estoy aquí reformulando en directo, pero Pues
me veo como me veía hace 5 años, 10 años siempre, porque yo he tenido este propósito de vida que es ayudar a los demás de la forma que pueda y creo que pues tengo un don que al final el don es pues materializar sueños de personas o dones de personas en negocios. Entonces creo que eso es a lo que mi marca personal va a tender, que es a pues dar consejos de negocios, materializar sueños en negocios, básicamente. Bueno, pues nada, seguidle, estar compartiendo porque ya ha tomado el compromiso que va a empezar su marca personal y sé que lo vamos a hacer, así que genial. Bueno, el primer pasito es este podcast y también aquí te mando unos deberes, y es que empieces con tu podcast también. Me encantaría. En cuanto me ponga en marcha, te escribiré para contártelo y nada, que tengo muchas ganas de empezar ya con el podcast y con todo y que muchas gracias por invitarme, sobre todo que es un placer estar aquí contigo y nada, y con todos vosotros los oyentes. Que un placer. Ya ves que es genial grabar un podcast, muy cortes. Lenny, te lo puedes complicar al nivel que tú quieras, o es simplemente una cámara, grabas, no tienes que estar editando tanto. Es más el ponerte a ello, que a veces es lo que más cuesta, el ponerte. Y a mí una cosa que me ha ayudado mucho cuando tengo más de 100 episodios en solitario y decía, ¿de qué hablo? Por ejemplo, en tu caso, puedes empezar tu zona, pero cuando llegue el punto, sabes que ya tengo una base, ya tengo oyentes, voy a empezar a traer invitados. Entonces empiezas un poco a todo lo que has ido reformulando en solitario, tus preguntas, tus dilemas, pues saber el punto de vista de otros. Yo, por ejemplo, lo que hago es eso. Le pregunto a las personas sobre disciplina, porque yo tenía una idea de la disciplina un poco que no estaba un poco, me he reconciliado con el término, porque yo asociaba disciplina a dolor, a castigo, y ahora lo he reformulado. Entonces, y todo fue gracias al podcast, todo lo que he ido apreciando en este podcast yo mismo. Tus reflexiones. Sí, y eso, y por ejemplo, la última pregunta que te voy a hacer es el motivo por el que empecé este podcast, porque este podcast empezó como ser ese mentor que yo no tuve cuando empecé a emprender, porque cuando empecé a emprender, bueno, y sabrás como yo que hay en esa época es lo contrario, no había casi información, no tenías con quién compararte para bien o para mal, no tenías referentes para inspirarte y al final pues eso te hacía conformarte o te hacía no saber que había mucho más allá potencial en ti porque ni lo sabías. Y lo bueno que ha tenido las redes sociales es que, por ejemplo, me ha ayudado a conectar personas contigo, pero muchas más personas que al final es lo importante. Pero bueno, ahora te quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál es el consejo que le darías a tu yo de hace unos años cuando comenzaste a emprender? Pues el consejo que le daría es que tome más sus decisiones en cuenta. O sea que muchas veces nos dejamos como aconsejar está bien, pero hacer caso a las personas hasta un cierto punto. Que nosotros también tenemos una intuición interior que nos dice hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que ir. Entonces, muchas veces el seguir el camino de otras personas nos desenfoca de nuestro propio camino. Y creo que al final, cuando tomamos la decisión de emprender, es fundamental que tomemos nuestro camino, porque al final ese va a ser el emprendimiento que nos va a durar a largo plazo y no el que otros nos han dicho que tenemos que hacer o el que otros nos han impuesto. Entonces, eso que pues le diría que siga más su voz interior, que se tome más en cuenta y que a la hora de tomar decisiones, pues tenga más poder en ese caso. Sí, por ejemplo, yo no empecé con marca personal antes por el tema de las críticas. No quería que me llamaran fleque de humo, no quería que me llamaran... Ok, gente que... Es más, a veces lo paradójico es que la opinión de la gente cercana me daba igual. Pero es la gente de la que no conozco que por alguna razón su opinión me frenaba. La opinión pública. Y siento que es súper importante eso que has dicho y me identifico por ello. Seguir más tu intuición y... Por lo menos yo lo estoy llevando a ese punto, pero totalmente. Exacto. Totalmente. Y ahora, ¿cuál sería la pregunta que tú me harías en este caso? Y esto es algo que voy a empezar a introducir ahora también al final del podcast porque lo he visto de otros podcasts y también me ha gustado. ¿Qué pregunta me harías? ¿Qué pregunta me harías? Pues yo te diría que ¿cuál fue el momento en tu vida en el que pasó ese clic que hablábamos antes? Vale, el momento ese, cuando comencé a emprender, fue cuando decía, estuve aquí estudiando Administración y Dirección de Empresas, todo para estar trabajando en una fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Para eso era lo que aspiraba, entonces ese fue el momento de que tomé acción y hice, ¿sabes qué?
tengo que empezar a hacer algo diferente. Ni sabía que se podían generar ingresos de internet. Yo en esa época empecé con negocios súper marroneros de internet de pago por click, AdSense, me hacía Black Hat a tope, o sea, era cosas súper marroneras, pero bien, que me dieron resultados al principio, tenía 20 años. Claro, pero esos buenos resultados son los que te hacen seguir también, ¿eh? Sí, Si hubieras tenido malos, a lo mejor no estarías aquí hoy, ¿eh? Pero ver éxitos también alguien. exacto, ahí fue toda esa pequeña automotivación de continuar en el camino, y yo pienso que ese fue el clic. Pero justamente el mayor clic fue cuando lo de Vodafone, que estaba ahí, pagando unos pasajes para ir a otra ciudad, otra ciudad. Yo estaba en un pueblo, tenía que ir a la ciudad, a estudiar todos los días, madrugar, todo para una persona, éramos 20, iban solo a reclutar a una persona. Y dije, ¿en serio? O sea, tengo que hacer todo esto solo. Y ahí fue el momento que dije, ¿sabes qué? En lugar de hacer esto, y fue cuando me centré, porque en ese momento estaba generando céntimos con internet. Tenía una página web, estaba generando las primeras visitas con SEO y estaba generando 40 céntimos al día. Y ahí cuando dije, ahora si hago esto, que llegue más gente y poder ganar más, podría invertir mi tiempo. Y ese fue el momento en el que dije, foco, me voy a enfocar en internet. Y ese fue el momento en el que dije, pues, ya. Ese es otro de los grandes aprendizajes, el foco. Ese, vamos, como no tengas poco, y eso además, yo que soy un perfil creativo también, pues me voy para acá, para allá, para el otro, y centrarte al final es lo que te va a llevar a la excelencia, porque es que si no, vas a estar tocando todo, pero no vas a profundizar en nada. Es que sabíamos mucho menos en muchas cosas, pero el hecho de saber menos en determinadas cosas hacía que te enfocaras. Y siento que mucha gente, y por eso es muy bueno el consejo que has dado, que hay tanta información que lo difícil hoy en día es ordenarlo, estructurarlo y saber el paso a paso. Sí, y saber cuál es buena, o sea, qué información y de quién, lo que hemos hablado antes, de quién, no todo el mundo es igual, o sea, hay gente que tiene años de experiencia, otros que acaban de empezar, pues saber, pues en tu lugar, a quién tienes que oír. A lo mejor el que lleva años no te sirve porque ni le entiendes, pero saberlo, porque si no vas a perder mucho, mucho tiempo ahí. Pues encantado, Isa. Igual, Y nada, vosotros que estáis viendo esto, escuchando en Spotify, dale like en YouTube, dale 5 estrellas si te ha gustado en Spotify. La verdad es que tenemos más oyentes de Spotify, pero os animo a que vayáis a YouTube y poquito más. Un abrazo y hasta el próximo episodio. Chao.